en esta hora. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio el poder verle, saludarle, saber que vamos a mediados de esta semana ya y el Señor es fiel. Amén. El Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, nos está ayudando a seguir adelante, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Amén. Vamos a continuar con las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. ¿Qué es una doctrina fundamental? Esa es la base de nuestra fe. Es lo que nosotros creemos, es lo que está escrito en la Biblia. Y fíjense, hemos visto hasta el día de hoy 5 doctrinas fundamentales que creo que son muy importantes. La primera de ellas es la inspiración de las Escrituras. Creemos que la Biblia no es un libro más, no es un libro de historia, no es un libro de cuentos. Muchas veces nosotros mismos caemos en el error de a veces interpretarlo de esa manera. Cuando nosotros vemos en las escuelas dominicales, vemos la historia de Jonás, la historia de Noé, y la contamos enfocados más en los animalitos, enfocados en otro punto, no en el severo castigo que la humanidad sufrió en ese entonces, que toda la humanidad tuvo que ser raída, solamente 8 personas se salvaron. Entonces, no podemos nosotros diluir la palabra de Dios. Debemos de hablar lo que la palabra de Dios dice. Debemos de estar comprometidos en creer la palabra de Dios, aun esos versículos que muchas veces son difíciles para nosotros poder entenderlos o poder tomarlos, porque se convierten como en algo que a veces tal vez no estamos preparados, pero tenemos que darlo el todo por el todo y decirle: Señor, todo lo que viene de tu palabra es para mi bien, me va a edificar, me va a ayudar y no lo voy a desechar. Así que la inspiración de las Escrituras es la doctrina número 1, luego el único y verdadero Dios, ¿verdad? Hoy en día la humanidad sirve a muchos dioses, mas sin embargo nosotros creemos que hay un solo Dios y un solo mediador, dice Timoteo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Él es el creador de nosotros. Él es el que nos hizo a su imagen y semejanza. También creemos en la divinidad de Cristo Jesús. Jesucristo es la persona humana 100% y divina 100% que vino a este mundo para pagar nuestra deuda, para pagar el precio que usted y yo debíamos de pagar, pero que Él vino y lo pagó por nosotros. Por eso dice un texto muy conocido, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino para darnos vida. También hablamos de la caída del hombre. Esto es algo innegable, que en la situación en el mundo está como está debido a la desobediencia. Dios no creó el caos en el que nosotros nos encontramos. Dios no creó todos los problemas que el hombre hoy tiene que enfrentar. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, encontramos a partir de Génesis que Dios creó un paraíso para poner al hombre ahí. Dios quería que el hombre viviera en un paraíso donde no tuviera necesidad de nada, en un paraíso donde pudiera disfrutar no solamente de la creación, de lo que Dios había creado, sino también de la misma presencia de Dios, quien dice la Biblia bajaba y hablaba con Adán en aquel tiempo. Qué hermoso sería, hermano, que todos los días nosotros pudiéramos escuchar esa voz audible de Dios hablando con nosotros. Mire qué privilegio tenía Adán, pero le puso orden, le dio leyes al hombre para que las obedeciera. Le puso un árbol, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. ¿Y qué cree que hizo Adán, hermano? Es como cuando le dicen a un niño: no corras. Lo primero que hace, que es correr. El hombre desobedeció, y la desobediencia trajo una consecuencia trágica a la vida del hombre, trajo una consecuencia trágica a la naturaleza. Espinos y cardos va a producir, dijo, la tierra a causa de la desobediencia tuya. Así que el hombre le desobedeció a Dios. Mas sin embargo, también hay una doctrina
la número 5. ¿Cuál se acuerdan? ¿Cuál es la doctrina número 5 de las doctrinas fundamentales? La salvación del hombre. Si el hombre cayere, no quedará postrado, dice la palabra de Dios. Y gracias al amor infinito de Dios, a la misericordia de Dios, que nosotros podemos encontrar salvación en Cristo Jesús. Él bajó para que nosotros pudiéramos subir al cielo. Él se hizo pobre para que nuestras vidas fueran enriquecidas. Él murió para que usted y yo no tuviéramos que morir en el pecado. Él dio su vida para que usted y yo pudiéramos ganar la vida. Y eso es lo que nosotros hemos alcanzado a través de cuando nosotros recibimos a Cristo. La salvación de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, el perdón de los pecados. Gracias a lo que Dios hizo, el mandar a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Ahora vamos a la doctrina número 6. No sé si alguien tiene el conocimiento de cuál es la sexta doctrina. La hermana Diana sí sabe. ¿Cuál es, hermana Diana? Las ordenanzas de la iglesia. ¿Cómo no va a saber si ya recibió las 16 doctrinas de las asambleas de Dios en el Instituto Bíblico? ¿Verdad? Entonces ella ya sabe que las ordenanzas de la iglesia... vamos a tocar estos dos temas vamos a tratar de poder entender la importancia de estas ordenanzas. Ahora, ¿alguien aparte de la hermana Diana sabe cuáles son las ordenanzas de la iglesia? A ver, levánteme su mano si usted sabe. Qué bueno, porque hoy van a saber. Hoy no salen de este lugar sin saber cuáles son esas dos ordenanzas. Mire, la número 1, el bautismo en agua. Y la número 2, la Santa Cena. Estas son ordenanzas que Cristo instituyó. Dos ordenanzas ceremoniales que Él encomendó a su pueblo para que fuese una observancia perpetua. Estas dos ceremonias son representaciones gráficas de los hechos fundamentales del Evangelio y de nuestra salvación por el Evangelio. Allí tenemos esas dos ordenanzas. Una razón, y quizá la única razón fundamental, porque nosotros los hijos de Dios, los cristianos, hemos reconocido estas dos ordenanzas, aunque hay iglesias que practican más de dos. Por ejemplo, estuvimos hablando que la religión tradicional, ellos celebran 7 sacramentos, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Yo no me crié en la religión tradicional, pero esos 7 sacramentos se convierten en 7 pasos para la salvación, ¿verdad? De que el niño tiene que bautizarse, tiene que hacer la confirmación, tiene que hacer ciertas normas. Mas, sin embargo, como la doctrina número 1 lo dice, nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. Y a la palabra de Dios no le podemos adherir algo que la palabra no nos dice. Yo no me puedo parar en este lugar y decirle algo que sea antibíblico porque estoy cayendo en un error y estoy llevándolo a usted a un error. Por eso yo considero que es importante que nosotros podamos tener el buen hábito de leer la palabra de Dios para no caer en errores. Hay personas que a mí me han dicho mientras estamos conversando, de repente me dicen, no, y la misma Biblia dice, hermano, ayúdate que te ayudaré. Y le digo yo, discúlpeme, hermano, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Sí, la Biblia no dice, la Biblia dice que sin Dios no podemos hacer nada. O sea, nada nosotros podemos, todos lo necesitamos de Él. No hay nada que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Por eso es que nosotros como iglesia hemos reconocido
el bautismo y la Santa Cena como ordenanzas evangélicas, porque otras ceremonias que han sido propuestas no tienen una relación esencial con el Evangelio. Fíjese bien, estas dos ordenanzas tienen una relación tan grande para cada cristiano que ahorita vamos a entender, y fueron instituidas por Cristo por una muy obvia razón. Esta razón es que están adaptadas para exponer los hechos del Evangelio y nuestra experiencia de salvación por gracia. Jesús se sometió al bautismo. Así es. Jesús mismo fue bautizado a manos de Juan el Bautista. Mire lo que dice Marcos 1, 9 y 11, 10 y 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado ¿por quién, hermano? Por Juan. Por Juan en el Jordán, en el río Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén, amén. En el bautismo de Jesús encontramos algunos elementos muy importantes que podemos considerar, que podemos estudiar. Me gustaría antes decir que el bautismo de Juan en el río Jordán era un bautismo para arrepentimiento. Era un bautismo llamando a aquellos hombres a que se volvieran a Dios, arrepentidos. Era el mensaje que Juan tenía: arrepiéntanse. Y las personas que se arrepentían pasaban al río y eran bautizados por Juan. Sin embargo, Jesús no necesitaba ser salvado, porque Él era el Salvador. Él no necesitaba pasar por las aguas porque Él era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, era importante que nosotros podamos ver que desde el inicio del ministerio de Jesús, Él se quiso dar a conocer, Él se quiso apegar a lo que la necesidad del hombre tenía. Él no tenía necesidad de ser bautizado. Él podía decir: bautiza a los que tienen pecado, yo no. Mas sin embargo, Él quiso identificarse con el ser humano, un ser humano pecaminoso, un ser humano necesitado, un ser humano que estaba deseando volver a Dios. Mas sin embargo, Él se identifica desde el comienzo de su ministerio con la gran necesidad del hombre de recibir la salvación de su vida. También Jesús no necesitaba el perdón de sus pecados, porque Él no conoció pecado, dice la Biblia, ni en su boca hubo engaño. Jesús hizo una pregunta una vez: ¿quién me puede redarguir de pecado a mí? Oiga, esa pregunta está fuerte, porque ni Moisés, ni Abraham, ni los más grandes hombres de la Biblia pudieron hacerla. Mas sin embargo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo: ¿quién me puede acusar de pecado a mí? Aleluya. Porque Él era sin pecado. Así es. Mas sin embargo, el texto del Evangelio de Mateo ha mostrado claramente la misericordia y el amor de Dios por la humanidad, porque Jesús, quien no conoció pecado, ni hubo engaño en su boca, se hizo pecado por nosotros para darnos la salvación. Amén, amén. La respuesta que el Señor le da a Juan el Bautista: Juan el Bautista no lo quería bautizar. Juan el Bautista identificó que Él era el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29, cuando dice que vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas sin embargo, cuando Jesús llega donde Él se niega y explica la razón. Jesús le dice: es necesario que esto sea de esta manera. Es necesario que yo lo haga. ¿Por qué? Porque nos conviene, le dijo, cumplir con toda justicia. Amén. Ahora, Jesús no necesitaba justicia. Jesús era el Rey de justicia. Jesús es el príncipe de paz. Jesucristo mismo vino identificándose con la humanidad necesitada, con la
distanciada de Dios y dijo, yo mismo me voy a bautizar para identificarme con ellos y para que ellos vean que tengo algo grande que cambiar en todo lo que la humanidad hasta ese día había vivido. Él administró la ordenanza, no solamente se bautizó, sino también dio un mandato de que todos los discípulos y los cristianos venideros también se pudieran, todos los que se denominaran como seguidores de Jesús, hicieran lo mismo que Él hizo. Dice, hagan esta obra hasta el fin de los siglos. Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Oh, me pasé. Yo creo que esa cita no la puse. Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros debemos de prestar atención, la importancia del bautismo. Ahorita vamos a hablar de todos los propósitos, del propósito del bautismo, el por qué cada persona necesita bautizarse. ¿Por qué lo mandó Jesús? ¿Por qué Él dijo vayan y bauticen a todos aquellos que se dicen ser mis seguidores? ¿Todos acá estamos bautizados, hermano? ¿Hay alguien que todavía no se ha bautizado? Yo creo que debe de considerar, porque, aleluya, ¿todavía le falta, hermano? Todavía. Amén, pero después de esta clase va a andar buscando agua, hermano. Después de esta clase, ¿dónde? Como el etíope, ¿se acuerdan? Entonces, Jesús lo mandó. Ahora, el propósito del bautismo, quiero ponerlo claro, que el bautismo no salva. El bautismo no salva. No es una condición para ser salvo, ni para remisión de pecados. No transmite gracia. Sé que hay algunas iglesias como la iglesia tradicional y otras que son como ella, que sostiene que el acto de bautismo, el alma es regenerada. Ellos creen que cuando bautizan al niño pequeñito le están limpiando el alma. Su alma está recibiendo remisión de pecados. Mas sin embargo, efectiva y literalmente nosotros al ser bautizados, entramos en Cristo y nuestros pecados son realmente lavados. No hay por lo tanto salvación. Mire, desde el momento en que usted aceptó al Señor, sus pecados fueron lavados. Su culpa fue pagada. Ya no hay más deuda. Romanos, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, borrón y cuenta nueva. El día que usted le dio su vida al Señor, mire, ya no hay pecado que usted pueda decir, no hay pecado que la sangre de Cristo no le haya podido lavar, no haya podido comprar. Debemos de entender que desde el momento que nosotros le dimos nuestra vida al Señor, nuestra vida ha sido nueva. Las únicas condiciones para la salvación son necesariamente las que se involucran en las relaciones de un Dios de gracia con un pecador a quien ha de salvar del pecado. ¿Qué es lo que necesita? Hablamos en la salvación del hombre. Lo que el hombre necesita es arrepentimiento. Lo que el hombre necesita es arrepentirse de sus pecados. Y en el momento que el hombre se arrepiente de sus pecados y le ora al Señor, en ese momento al Señor lo perdona y le da una vida nueva. Aunque el bautismo, mire, ahora le voy a decir algo, aunque el bautismo no salva, ni es una condición para salvación, sin embargo simboliza una salvación que nosotros recibimos por la fe en Cristo. El bautismo es un símbolo de la salvación que hemos recibido. Y el apóstol Pablo lo explica en su carta a los romanos en el capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es lo que simboliza el bautismo. Cuando usted baja las aguas, debajo de las aguas usted está simbolizando que usted ha muerto al pecado, que el pecado ya no gobierna su vida, que el pecado ya no tiene potestad sobre su vida para inducirlo a hacer cosas malas. Pero cuando usted no lo va a dejar ahí el pastor, ahí está orando por el bautizante y Señor, sálvalo y sálvalo, no, lo saca de nuevo, ¿verdad? Lo saca de nuevo. Y cuando lo saca, simboliza una vida nueva que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Una vida nueva es lo que significa, es el simbolismo. ¿Acaso nosotros somos iguales desde que venimos al Señor, desde antes que viniéramos a cuando hoy venimos? ¿Acaso no cambió nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar? ¿No cambió nuestra vida el día que le dimos nuestra vida al Señor, hermano? ¿Verdad que ya no somos los mismos que éramos antes? Antes el pecado nos gobernaba, antes el pecado venía y tomaba control de nosotros y nos hacía hacer cosas que nosotros mismos muchas veces no queríamos hacer. Pero gracias a que el Señor nos compró con su sangre preciosa, nosotros morimos y aquel Hugo que era malo, aquel Hugo que tenía malos pensamientos, malos hábitos, aquel Hugo que decía malas palabras, fue muerto el día que recibí a mi Señor como mi único y suficiente Salvador, y salió otro Hugo diferente, un Hugo en el cual el Señor está trabajando conmigo, el Señor está trabajando en mi vida, y ese es el proceso que cada cristiano tiene que pasar. Por eso la teología bíblica nos enseña 4 pasos para que el hombre pueda ser transformado. El primero es la justificación. El Señor me justificó. Él puso el precio, Él dijo, yo ya pagué, es como que Él pagó por mí, la justificación de mi alma. Yo no podría estar cerca de Dios si yo no estuviese justificado, porque estaría en deuda con Él. Pero Él dijo, yo pago el precio que tú debes en la cruz del Calvario. La número 2, la regeneración. La regeneración es un proceso, hermano. La regeneración requiere paciencia. La regeneración es aquello que el Señor va obrando poco a poco, porque no es una varita mágica que desde la noche a la mañana ya es bueno. Hay pecados y corrientes de pecado que van a seguir queriendo influir en nuestra vida. Mire, el borracho que acepta a Cristo hoy, el día de mañana, tiene deseo de tomar. No es que el Señor le quitó ya todo eso, pero ese día entró en un proceso de regeneración. Y poco a poco el Señor lo va regenerando, lo va cambiando, lo va cambiando, lo va cambiando. Y cuando viene a sentir esa persona aquello que antes hacía con toda libertad, ahora se avergüenza de eso. Porque después de la regeneración viene la santificación, en donde el pecado le comienza a ofender a usted. Todas aquellas cosas que ofenden a Dios ahora le caen mal también a usted. Ahora usted dice, ¿cómo es posible que estos artistas hagan esa música tan inmoral, tan depravada? Todo lo que es inmoralidad a usted le ofende, porque ahora usted ha entrado en otro proceso y mucha gente lo va a criticar y dicen, el hermano Gilberto se cree muy santurrón. Sí, ya al hermano Abraham solo la aureola le hace falta. Los medios tibios de las iglesias, ahí le van a llegar a tocar la espalda al hermano Jairo, a ver si no se sienten las alitas por aquí, hermano. Porque a ellos les ofende que una persona pueda ser tan comprometida con Dios que se ofenda por el pecado. Y el último paso, hermano, es la glorificación. Es el día que vamos a pasar a la presencia de Dios. Vamos a dejar esta carne mortal y pecadora y vamos a ser transformados. Justificación, regeneración, santificación
y glorificación. Son los 4 pasos de la salvación del hombre. Por eso es importante que nosotros entendamos que hemos muerto al pecado, pero tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. Y ese es el símbolo del bautismo. El saber, el ir a concluir cuando bajamos a las aguas, que estamos diciéndole no más vuelta para atrás. Usted ha visto que los muertos resucitan, hermano, ¿verdad que no? El que está muerto, hermano. ¿Verdad? Así mismo debe de ser la determinación de cada uno. Yo no morí al pecado y pienso resucitar en otro año. Esa pecaminosa vida allá quedó muerta, y mi vida y mi compromiso día tras día es para que ese hombre muerto no vaya a resucitar, hermano. Aleluya. Mi compromiso es buscar a Dios de todo mi corazón, en todo tiempo, todos los días, para que ese hombre no vaya a volver a operar y a gobernar mi vida. Ahora mire, el acto del bautismo. En primer lugar, la descripción del bautismo, según se practicó en los tiempos del Nuevo Testamento y según se da en las traducciones en español del Nuevo Testamento, sugiere la inmersión. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas doctrinas que lo hacen por rociamiento, con una sprayadita ahí. Vamos a bautizarlo, hermano José. Véngase, y con una sprayadita lo comienzan a sprayar, así como cuando se está echando, sprayando el pelo. Pero la Biblia no enseña eso. Son prácticas que han venido moldeando lo que realmente la Biblia enseña. Tal vez como por ejemplo al niño no lo sumergen, ¿verdad que no lo sumergen? ¿Cómo lo hacen? Allí rociándole la cabecita. Pero la Biblia no enseña ni el bautismo de niños, ni el tipo de bautismo que ellos hacen, sino que la Biblia dice que Él bajó a las aguas del río Jordán. Él entró a las aguas. Él fue sumergido en las aguas. Así como Él nos enseñó, también dice la Biblia que había un discípulo, un diácono de la iglesia llamado Felipe, quien fue enviado a predicarle a un etíope. Y después de haberle hablado la palabra, haberle hablado de Jesucristo, dice que vieron agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ellos bajaron a las aguas y subieron de las aguas, haciéndolos saber que el bautismo es un acto de inmersión. Consecuentemente, nosotros afirmamos que el significado de la ordenanza del bautismo radica parcialmente, al menos en el acto que representa una muerte y una sepultura y una resurrección. Pero ¿qué representación podría haber en un acto de rociamiento? Así como Cristo entró a la tumba y salió de la tumba, ese es exactamente lo que el bautismo representa. Ahora, ¿quiénes son los candidatos para bautizar? ¿Cómo dice Marcos 16:15? A ver, ¿quiénes son esas personas candidatos? Marcos 16:15, si alguien lo puede leer. Amén. Amén. Como dice hermana Iris. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16. O el 16. El que creyere y fuere bautizado. Ok. ¿Quién es el candidato para ser bautizado, hermano Gonzalo? Ese mismo, el que creyere. Exactamente. Cuando usted cree en la obra salvadora de Dios, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que dar el paso de creer que Dios ha perdonado su vida. No, el bautismo, nadie que no haya creído puede ser bautizado, porque no ha muerto. No ha muerto al pecado, no ha muerto al mundo, no ha muerto a los deseos de la carne. Porque creer
nos lleva al compromiso de hacer lo que Dios nos manda. Amén, amén. No es solamente que yo creo, es como que el meteorólogo diga hoy en la noche, mañana las temperaturas van a estar a 20 grados centígrados. Y usted dice, wow, mañana va a estar helado. Pero usted solamente le creyó a él, pero no lleva la chamarra al trabajo. ¿Qué chiste tiene? Porque esto no es solamente de creer. Esto debe de llevarnos a la obediencia, de actuar conforme a lo que hemos creído. Yo creo que Dios es el Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios y tengo que vivir de acuerdo a los mandamientos. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad. Por eso yo tengo que apegarme a los mandamientos. Por eso San Juan 14 Jesús les dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Eso es creer a Dios. Creer en Dios no es solamente decirle yo amo a Dios y ya. Creer en Dios es comprometernos día tras día en obedecer la palabra, en agradarlo a Él. Por eso debemos de saber que la primera cosa que el candidato tiene que hacer es creer en la palabra de Dios. Ser un creyente, ¿verdad? El propósito del bautismo es cierto, entonces se sigue que la persona únicamente adecuada para el bautismo es aquella que oye el Evangelio, acepta el mensaje y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Juan el Bautista exigía frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando decía arrepentidos y convertidos? El arrepentimiento es importante. El fruto que nosotros damos es importante para testimonio. Es importante para que nosotros podamos mostrar y reflejar el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Es importante que lo podamos reflejar. Hay personas que dicen, no, Dios me ha cambiado y Dios lo que busca es lo de adentro, lo de afuera no. Pero es que lo de adentro determina lo que nosotros hacemos de afuera, en nuestro exterior. Así es. De la abundancia del corazón habla la boca. Así es, gloria a Dios. Usted quiere saber cómo una persona es por dentro, mire cómo actúa por fuera. Amén, amén. Sencillo. Sencillo. Simplemente nosotros reflejamos. Entonces, cuando hay esos frutos dignos de arrepentimiento, es cuando la obra del Espíritu Santo comienza. Si usted se irritaba antes, la Biblia habla de los frutos del Espíritu. Le pone mansedumbre, paz, dominio propio, templanza, amor. Es una persona que no amaba mucho, pero ahora comienza a amar. Ama a todo el mundo, aún a sus enemigos, ama. Usted se levanta por la mañana y dice, Señor, quiero amar a todas las personas el día de hoy. Usted va por la carretera, alguien le pita allí y usted dice, Cristo te ama, siervo, Cristo te ama. De repente alguien le quiere hacer una tranza y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué te perdono? Porque te amo. De repente con el matrimonio las tortillas todavía no están hechas y el esposo le dice, ¿sabes qué? Te amo. De repente el esposo no pone los zapatos donde tienen que estar, pero la esposa dice, yo te los llevo porque te amo. Que no se te olvide que te amo. Y esto es puro amor, hermano. Es que yo no me puedo controlar, pero el Espíritu Santo le da dominio propio. Así es. ¿Verdad? Entonces, todos esos frutos se reflejan. Y cuando usted refleja todos esos frutos, usted dice, pues ya solamente me falta poner el sello a todo esto, que es el bautismo en agua. Y se bautiza. Fíjese que Pablo, mire qué bonito. Yo creo que voy a agarrar esta práctica para referirme a ustedes. ¿Sabe cómo Pablo le llamaba a la gente? A las iglesias. Cuando escribía sus cartas decía, a todos los santos, a los que están en Corinto, a los santos de Colosas. Y yo digo, wow, que ese es el término correcto. Yo me voy a parar aquí, le voy a predicar a los santos hijos de Dios. Porque eso es lo que debemos de hacer.
santos, amén, apartados para Dios. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Amén, aleluya. Y si muchas veces usted siente como que la santidad es algo que quizás usted dirá, es algo que me falta, no se preocupe. Pídale al Señor que le ayude cada día a crecer, El tercer paso de la regeneración es la santificación, hermano. Pidámosle al Señor que nos ayude a santificarnos para que nosotros podamos completamente estar en la línea donde cuando Cristo venga podamos ser levantados. Jesús viene por una iglesia santa. Amén. Él no viene por una iglesia que le está dando el 50 o el 60, quizás el 80. Jesús viene por una iglesia que le está dando el 100%. Sin santidad nadie verá al Señor. La palabra de Dios lo dice. Sin santidad no veremos al Señor. Por eso todo esto debe de reflejarse en nuestra vida. Yo quiero ser candidato para bautizarme, tengo que determinarme y tengo que, mire hermano, yo acepté al Señor y acepté, lamentablemente me reconcilié al Señor como 2 semanas después que habían habido bautizos. Y yo andaba con una convicción tan grande, hermano, que oraba y buscaba del Señor. Y yo le decía, pastor, ¿cuándo van a ser los próximos bautizos? Y me dice, entre 6 meses. Hermano, yo no me aguantaba que se llegara esa fecha, porque sentí una convicción tan grande y me digo, vas a pasar por una clase de bautismo para que sepan lo que vas a ir a hacer. Y entré a esas clases, a ese discipulado, y yo decía, ya no me aguanto porque llegue el día para bautizarme. ¿Por qué? Porque yo tenía la convicción de que Dios había hecho algo en mí. Así que yo le animo para que en marzo, en abril, parece que en abril o en mayo, tenemos bautizos en la iglesia. Así es que vaya considerándolo ya, porque es una ordenanza de Cristo. Cristo dijo, vayan y bauticen. Amén. Así es que vamos a cumplir con eso. La segunda ordenanza es la Santa Cena. Ya casi siempre que damos la Santa Cena, decimos mucho acerca de esto. Esta es una ordenanza ceremonial instituida por Jesús en vísperas de su crucifixión. Fue la cena del Señor. Los principios expuestos en la interpretación del bautismo tienen la aplicación a la cena del Señor. Por lo tanto, no es necesario que nos extendamos mucho en esta ordenanza. Nosotros creemos de consiguiente que la cena del Señor es simbólica en su significado. El punto primero y fundamental es que la cena es un acto conmemorativo de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Él hace que el pan represente su cuerpo quebrantado y el vino represente su sangre derramada para remisión de pecado. Pablo dice que siempre que nosotros comemos ese pan y bebemos ese vino, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Sabe que esta práctica ha cesado en muchas iglesias? En muchas iglesias ya no se celebra la Santa Cena. Muchas personas creen que eso fue para aquellos cristianos, pero no lo es para hoy. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que celebremos esto. Jesús mismo lo dijo, hasta que Él venga. Amén. Y Cristo no ha venido. Eso quiere decir que debemos seguir celebrándolo. Primera de Corintios 10, 16 y 17. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La Santa Cena siempre se dice que es una comunión con Cristo y no meramente es una comunión entre cristianos, pero es claramente ambas cosas, porque como familia, como un solo cuerpo nos reunimos para participar
La Biblia, aquí el apóstol Pablo dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Habla de la unidad que debe de haber dentro del cuerpo de Cristo a la hora de participar. Por eso es que muchas veces cuando vamos a participar de la Santa Cena, nosotros damos un tiempo para enmendar. Si digamos, el matrimonio vino peleado a la iglesia, está en la iglesia y es hora de pasar a la Santa Cena. Si hay un hermano que tuvo tal vez un altercado con otro hermano y no se hablan los hermanos. Yo sé que es difícil para ustedes de creer eso, hermano, pero suele suceder. Suele suceder que de repente el hermano se sienta en una esquina y el otro hermano se sienta en otra esquina y dicen, cuando pase a ofrendar, yo voy a esperar que se siente para poder ir yo a ofrendar. O me voy a ir antes para no saludar al hermano. Y imagínese, hermano, gracias. Imagínese qué ironía estar peleado con los hermanos, hermano. Y allá en el cielo, ¿cómo le vamos a hacer? Pedro, mira, mandame a la otra esquina del cielo, porque ahí está tu hermano que no lo puedo ver. O sea, ¿me entiendes? Y la Santa Cena sirve para eso. Oh, muchas veces, antes de dar la Santa, o de participar de la Santa Cena, yo estoy aquí y sé que está un hermano y hemos tenido, yo tengo problemas, pedí perdón. Hermano, ¿sabes qué? Me siento mal por lo que te hice. Y no me justifique. Cuando usted pida perdón, no se justifique porque allí mató todo. Pero es que fíjate que andaba un poco alta el azúcar. Y no, hermano. No haga eso. Si va a pedir perdón, pida perdón. No ande diciendo por qué. No necesito saber por qué. Usted me ofendió. ¿Sí? Es que sí, que me sube la presión. Y cuando me sube la presión no soy yo. Y por eso le dije eso, pastor. No, hermano. Usted sí sabía lo que estaba haciendo. Y lo hizo. Por eso es que no hay. Si usted va a pedir perdón, no diga que por esto. Es que por lo. No. ¿Sabes qué? Me siento mal porque te ofendí. Eres mi hermano y te amo. Eres mi hermano. No podemos estar así. Perdóname, por favor. Ya si lo quiere perdonar, bueno. Y si no, pues allá él. Pero usted ya salió de su responsabilidad, ¿verdad? Porque sí, hay veces que personas que no están preparadas para perdonar todavía y tal vez no lo vaya a perdonar o tal vez sí, pero usted se va a liberar de una carga tan grande. Por eso es que cuando nosotros participamos de esto nos sirve para alimentarnos. Ahora, mire, yo quiero que vaya a la Biblia a 1 Corintios 11:27, porque este es el meollo del asunto y ya vamos a terminar con esta doctrina de la Santa Cena. Aunque parece una ordenanza común, esta ordenanza que Cristo nos dejó, el apóstol Pablo explica el peligro que hay cuando nosotros la tomamos indignamente. Mire qué tan grande es lo que la Biblia dice, que el tomarla es un asunto de dignidad. Es un asunto que no lo podemos hacer por aparentar, hermano. Porque ¿qué van a pensar si yo no paso a tomar la Santa Cena? No, pues voy a ir, me voy a tomar la copita. Mire, hermano, le voy a decir algo. Usted puede irse a la fiesta, al food town y comprarse un gran pedazo de pan y un gran poco de jugo de cranberry, que es lo que ponemos como vino, y tomárselo y toda la botella y el pan y no pasa nada. Pero la Santa Cena es diferente. Así es. Ese pedacito de pan y esa copita así chiquitita es tan peligrosa, hermano, que si usted lo hace indignamente. Mire, algún candidato, hermano Gilberto, ¿podría leerme 1 Corintios 11, 27 y 28? Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del
del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Fíjese bien, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, qué culpabilidad tremenda cae que una persona haga esto indignamente. ¿Por qué? Porque esto anunciaba la muerte del Señor, pero también anuncia la venida del Señor. Y cuando usted pasa indignamente aquí, solamente para que lo vean, para aparentar, usted dice, ¿sabes qué? Yo puedo vivir en pecado y todavía decir que Cristo viene. Porque eso es lo que anuncia cuando usted toma la Santa Cena. Usted está anunciando la venida de Cristo también. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si nosotros estamos haciendo algo indignamente? Nos estamos burlando. Nos estamos burlando de la palabra de Dios. Aparentar algo que no somos es peligroso. Es peligroso, hermano. No lo haga. No lo haga. No tratemos de impresionarnos los unos con los otros. Impresionemos a Dios. Yo no lo voy a salvar, hermano. Yo no di mi vida por tu pecado y sabe que no la diera. Es lo que es. No la diera. ¿Usted diera a su hijo para que muriera por mi pecado? No, nadie lo hace. El único que lo hizo fue el Señor. Y en respeto a esa muerte que Él tuvo, yo tengo que vivir una vida honesta. Yo tengo que vivir una vida pura. Yo tengo que pedirle al Señor, ayúdame. Y si hay algo que yo me sienta que me impide ese día, que no puedo hacerlo, que yo prefiero quedarme sentado ahí porque a mí no me interesa lo que usted diga, a mí me interesa lo que diga Dios. Eso es importante para mí. Eso debe de ser importante para usted. No lo haga por una apariencia. Ahora, arreglemos las cosas. Por eso es que cada día de ayuno usted sabe que hay Santa Cena. Y usted diga, ay, pastor, que no sabía que iba a haber y no pude llamarle a la persona. No pudo, arregle sus cosas. Por eso nosotros ponemos el calendario allí. El 27 hay ayuno, hay Santa Cena. Si usted anda por ahí de malas con alguien, vaya a arreglar eso, hermano. Así es. Tiene tiempo todavía. Tiene hasta el 26 a las 2 de la noche. Arréglelo. Arréglelo. Porque eso le va a ayudar, le va a servir, lo va a hacer crecer espiritualmente. Lo va a bendecir. Le va a traer crecimiento espiritual a su vida. Porque usted dice, wow, yo quiero estar preparado porque, mire, yo una vez digo al pastor, si usted no está preparado para tomar la Santa Cena, me imagino que tampoco está preparado para que Cristo venga. Y yo dije, qué gran verdad acaba de soltar el pastor. Entonces, debemos de vivir preparándonos cada día en todo esto. Le damos la gloria al Señor. Póngase de pie. Amén. Esta es la ordenanza número 6. La ordenanza número 7, no me aguanto, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que yo creo que Dios va a hacer algo grande en medio de nosotros. Amén.